Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Casualmente Luterano. Este es su podcast favorito. El día de hoy vamos a estar hablando de ley y evangelio. Y como pueden ver, estamos todos juntos. Eh, ¿Cómo están, chicos? Bien, Todo muy bien. bien. Avi hoy está detrás de cámaras, va a estar entrando y saliendo para poder checar que todo esté correcto. Bueno, entonces, si lo Pero aquí escuchan, pueden escuchar mi voz. sí, No. no es Dios, es Avi. Bien, Soy el entonces... narrador de la historia. Dice, Detrás de había cámaras. 4 luteranos en una sala. Bien. Bien. Bueno, a mí me parece un tema muy interesante y creo que es de las partes más emocionantes dentro de la doctrina cristiana y dentro de la doctrina luterana, estos dos temas, tanto la ley como el evangelio. Bueno, ya lo vimos en catecismo y es una de las primeras clases que vemos cuando estudiamos catecismo en la iglesia, porque es importante para nosotros conocerlo en primer lugar y también vivirlo. Y creo que dentro de estas dos doctrinas se desprenden muchas cosas interesantes, e incluso hay muchas falsas doctrinas que también salen desde estas dos partes. Por ejemplo, acerca de la ley, hay muchas iglesias que terminan cayendo en legalismo y hay otras, por otro lado, está todo lo contrario, de muchas iglesias que predican como mucho evangelio y cae como en el libertinaje. Entonces creo que es un buen tema que vamos a platicar el día de hoy, así que bien, no sé si alguien quiere comentar algo. Tal vez sería bueno como plantear un poco acerca del contexto de qué es la ley, ¿no? No sé, ¿alguien quiere aportar algo o Aldo? Pues, o sea, justo estaba buscando que tenía aquí lo de ley y evangelio. Y justo, o sea, lo que recuerdo es que en la Biblia de Estudio Luterana, o sea, literalmente en el principio, es como lo primero que te explica, ya que es como, bueno, yo lo veo como nuestro marco teórico. O sea, no sé cuál sería como la palabra correcta, pero es como el marco teórico con el cual, pues, se estudia la escritura. Entonces, bueno, o sea, lo que dice es que desde el principio se ve como justo esa estructura con la cual se plantea estudiar la Biblia, ya que, o sea, desde Éxodo vemos la ley y el evangelio. Y bueno, el primer ejemplo que se pone es cuando Dios maldice, se podría decir así, o al menos así se traduce, a Adán y Eva, y le dice, por ejemplo, a Eva que está condenada a parir con dolor y otras cosas. Inmediatamente después de eso, bueno, eso sería la ley, ¿no? O sea, la ley está condenando a Eva. Inmediatamente después viene el Evangelio, que sería que de su simiente vendrá el Salvador. Entonces, como en esa, pues, bueno, en esa parte de la Biblia Estudio Luterana, pues te explica como que este patrón se va repitiendo y pues en general es como lo que se va viendo en la Biblia y justo que el Antiguo Testamento no es completamente ley ni el Nuevo Testamento es completamente evangelio, sino que ves las dos cosas en ambos testamentos. Y mira, aquí tenía es un quote que había sacado de ahí, pura curiosidad lo tengo aquí. Y dice, bueno, cuando los lectores no tienen en cuenta la distinción entre ley, evangelio y la escritura puede parecerles contradictoria. Por ejemplo, se puede leer en Éxodo 24 y concluir que los israelitas debían salvarse a sí mismos por la obediencia a la ley y no a través de la fe en el Cristo prometido. Sin embargo, el propósito de la ley es revelar el pecado para que la gente vea su necesidad del Salvador. Al principio, la ley parece contradecir al Evangelio, sin embargo, la ley sirve al Evangelio y Jesucristo es el núcleo. Y justo en esta parte, sí, una de las materias que primero se enseñan en el seminario, bueno, dentro del seminario existen como dos programas, uno que es programa presencial y otro que es programa como un híbrido entre línea y algunas clases presenciales. Sería bueno a lo mejor más adelante invitar a alguien del seminario que nos hable un poco acerca de esto. Pero una de las materias que se ofrecen en el programa en línea es marcos teológicos confesionales. Y justo ahí tocan esta parte que Aldo está enseñando, es uno de los temas principales dentro de la teología luterana, hacer como una buena distinción entre ley y evangelio. Hay muchos libros buenos sobre esto, principalmente, bueno, uno de ellos es Ley y Evangelio, de Walter. Para su sorpresa. Walter fue un presidente del Sí, Sino de Missouri. ¿cierto, Walter? Sí, Ajá. él realmente es un experto escribiendo acerca de ley y evangelio y remarca mucho como la importancia de su uso dentro de la iglesia,
pero no solamente es para pastores, sino es importante que todos como cristianos lo conozcamos. Por eso, bueno, creo que es algo de lo primero que se habla en catecismo, después de hablar de la Biblia o después de hablar justo de qué es lo que nosotros creemos y confesamos, como en un inicio, siempre se marca también la parte de ley y evangelio. Sí, y creo que también, bueno, yo estudié diaconía y también es de lo primero que repasamos, ¿no? Porque también esto que decías, como cristiano creo que es bueno que aprendamos a diferenciarla, ¿no? O sea, y esto también lo mencionaba Aldo, ¿no? Ni el Antiguo Testamento no es únicamente ley y el Nuevo Evangelio no es el Nuevo Evangelio. El nuevo Le cambiamos nombre ahora. acaba de surgir una nueva Biblia hoy. No, el Nuevo Testamento no es únicamente Evangelio, ¿no? Creo que es muy importante que podamos ver tanto ley y evangelio en toda la Biblia, ¿no? Igual de lo primero que vimos en el catecismo, pues fue estas dos partes, ¿no? Que se divide entre ley y evangelio, que nos decía y que si nos me escuchan como que decir mucho del catecismo es porque apenas estamos en esa inducción, ¿no? Entonces decía que justo lo que decía Aldo, que la ley es lo que nos muestra nuestro pecado y nos es como que una guía, ¿no? Hacia el comportamiento de cómo debemos de hacer conforme a los mandatos de Dios, ¿no? En esto pues podemos citar a los 10 mandamientos, ¿no? Ujú. Entonces, y el evangelio es donde vemos como que la parte bonita donde Dios nos ofrece el perdón y la gracia, ¿no? Entonces, lo que sí más ahorita es lo que estamos estudiando, bueno, va de la mano, ¿no? Porque estamos viendo el credo, pero ya pasamos viendo los mandamientos. Entonces, los mandamientos, como bien lo dijimos en los podcasts pasados, ¿no? Era como no sé, hablamos mucho de uno que según nosotros los cumplimos a la perfección primero, ¿no? Pero después cuando los vamos estudiando nos va revelando todo nuestro pecado, ¿no? De que incluso matar, no, tal vez no hemos matado así directamente a cuchillo, ¿no? Pero Pero sí con sí una tiene, pistola. pero tiene como que otro sentido, ¿no? Ujú, Sí, sí. bueno, solamente me gustaría como introducir un poco sobre estas dos partes, que es la ley y el evangelio. En primer lugar, bueno, la ley es lo que Dios nos dice que debemos nosotros hacer, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces tenemos los 10 mandamientos, que es, podemos decir, un compendio de toda la ley donde aparecen resumido lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y en este caso, bueno, ahorita vamos a analizar un poquito más o platicar un poco más de esta parte. Pero a veces nosotros como seres humanos o nuestra naturaleza es decir, bueno, yo puedo cumplir ciertas cosas o yo no soy tan malo como otra persona. Pero la ley básicamente es lo que nos muestra a nosotros lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y el Evangelio, por otro lado, me muestra a Dios, me muestra su amor, su gracia y su perdón. Entonces, como bien lo mencionaba Liz y Lía y Aldo, y Dani también, en toda la Biblia Yo. aparece tanto ley como evangelio y es importante que nosotros podamos distinguirlo y podamos saber, bueno, cómo Dios nos da estas doctrinas para aprender sobre nosotros y aprender sobre la fe, pero principalmente el evangelio, que es mostrarnos a Cristo, su gran amor, su poder y su misericordia. Así que bien, bueno, los chicos ya han visto catecismo, solo me gustaría como introducir una pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que podemos cumplir la ley? Justo Liz estaba mencionando algo de esto, pero ¿qué piensan los demás? ¿Qué opina David? Con los demás se refieren a Abisaí. Bueno, a ver, para que... ¿Puedo darle la vuelta? No hay problema que sea un poco para acá. Sí, sí. Capaz se mira toriaria, pero... Bueno, aquí estoy en la compu. Y bueno, me gustaría mencionar un aspecto importante porque ahorita que se hablaba de la ley, ¿conocen lo que son los judaizantes? Ujú. Tengo un par de amigos que son judaizantes. Y por ejemplo, ellos Invítalos. los invitamos a un debate formal. Amistoso. Por ejemplo, ellos creen que para la salvación tienen que cumplir todavía la ley mosaica. Pues es algo así que es como, o sea, no es ya de por sí como la dificultad
en el sentido del término de la ley, de toda la complejidad, bueno, que conlleva el cumplimiento de la misma. Y pues, o sea, como si eso no bastara, ¿no? Aparte de eso, de creer en el sacrificio de Jesús, también está el tema de todo lo no judaizante que fue el apóstol San Pablo, ¿no? Que los ataca, bueno, no sé si la palabra atacar sería correcta, pero que realmente muchas de sus cartas van dirigidas a términos de ya no continuar con la ley mosaica como, bueno, como en ese momento se estaba practicando para los judaizantes. Y por ejemplo, algo que en algún momento escuché de un pastor Balduino, era de que justamente la transición de los cristianos desde, se podría llamar así, como que el judaísmo, un tipo no sé qué palabra utilizar, voy a decir la palabra como madre, como un antecedente al cristianismo, posteriormente lleva una evolución, ¿no? Y los cristianos, que eran, no sé si sería correcto decir que eran como un tipo de secta salida del judaísmo, bueno, Una rama. una rama que se estaba desprendiendo del judaísmo, ¿no? Estaban avanzando y se iban desprendiendo cada vez de más cosas del judaísmo y de la ley. Entonces, específicamente, mi respuesta sería, si se puede cumplir a cabalidad, sería que ya me deberían haber lapidado como al menos 3 o 4 veces, ¿no? De acuerdo a la ley. Pero bueno, es que es justo interesante porque, bueno, nosotros lo hemos aprendido y bueno, tratamos de compartir esto con todos los que nos escuchan, pero es imposible cumplir la ley. Pero el punto es que nosotros como seres humanos siempre creemos que podemos cumplirla, aunque sea un poco. O siempre decimos como, bueno, yo no soy tan pecador como aquella otra persona. ¿No creen? Sí, y es que justamente en mandamientos que nos dicen explícitamente, creo que el más sonado es no matarás, ¿no? Pero también, por ejemplo, no mentirás. A lo mejor podemos decir yo no miento, pero a lo mejor no estamos procurando también ese buen testimonio de nuestro prójimo, ¿no? A lo mejor nos llega un chisme, no estoy mintiendo, pero lo estoy escuchando y no estoy frenando al hermano o a la persona que me está compartiendo eso, ¿no? Entonces creo que es algo bien interesante y como decía hace un momento, creo que es algo primordial para los cristianos poder diferenciar esto, ¿no? Como tanto ley y evangelio, porque el hecho de poder saber qué es la ley nos hace necesitar ese evangelio, ¿no? Entonces, si nosotros no reconocemos la importancia de la ley, pues viviríamos únicamente en un evangelio que tampoco nos haría como reconocer esa necesidad de ese Salvador, ¿no? Entonces, creo que ningunearíamos, no sé si lo dije bien, a Cristo, ¿no? Entonces, sí, creo que es importante hacer esto, ¿no? ¿Quieres comentar algo? Sí. Bueno, sobre lo que estaba diciendo ahorita, pues, hay una frase que, o sea, que últimamente y que como quedó grabada es de un pastor del Sínodo de Missouri. No sé si alguien lo conozca, se llama el pastor Brian Wolfmueller. Es como famosillo dentro de lo que cabe, porque no es como que haya muchos pastores famosos luteranos, ajá, pero él es como los más conocidos. Y justo estaba en un podcast hablando como de las diferencias que hay entre, bueno, la salvación sinérgica que hay en las iglesias como apostólicas que les llaman, y pues las no denominacionales, ¿no? Entonces, bueno, decía que, por ejemplo, siempre hay como una parte de nosotros, él decía, siempre hay un pequeño monje o un pequeño fariseo dentro de nosotros que nos dice al oído que hay algo que nosotros podemos hacer para nuestra salvación, aunque sea en lo más mínimo, pero pues la verdad es que no hay nada que podamos realmente hacer. Y justo como de las funciones de la ley, igual traigo otra de las cosas que he ido leyendo en la semana de la esclavitud de la voluntad. Y pues habla justo de la naturaleza y el diseño de la ley. Aquí, pues, Martín te dice que la naturaleza y el diseño de la ley es darnos conocimiento de que no podemos ser salvados por nosotros mismos. Nos enseña nuestra impotencia, que no tenemos realmente pues poder para salvarnos a nosotros mismos. Y bueno, eso. Ajá, pero qué interesante porque es cierto, muchas veces nosotros queremos contribuir
a no sentirnos en cierta manera como malos, ¿no? Porque reconocer que no podemos cumplir la ley a la vez es reconocer que no soy perfecto, es reconocer que soy pecador y reconocer como tal, como la misma Biblia lo dice, la paga del pecado es la muerte. Y creo que esa parte es donde nos cuesta a nosotros, incluso, bueno, en muchas iglesias, como bien lo menciona Aldo, se vuelve como parte de, incluso yo he escuchado incluso en iglesias que dicen, bueno, es que tú ya no pecas, Ujú. ya el pecado no, eso déjalo para los que no conocen a Dios, pero tú ya eres santificado y ya eres perdonado. Sí, como estando en un nivel diferente, ¿no? Como si el hecho de... Y es que es curioso porque yo lo he escuchado tanto de personas que asisten a la iglesia como de personas externas, ¿no? Como, eh, pero en un sentido curioso, ¿no? Por ejemplo, las personas de adentro justo en eso, ¿no? De yo ya no peco, no necesito estarme arrepintiendo, quiten la confesión de los pecados porque pues yo ya no soy pecador, yo ya estoy en Cristo, ¿no? Y personas de afuera como también esta parte, ¿no? Como, ¿y por qué tú sigues pecando si vas a la iglesia, ¿no? O sea, o no que muy santo, mucha crítica, ya basta. ¿Alguna vez les han dicho esto a ustedes? No, yo iba a comentar con lo que decías, ¿no? He escuchado a personas que incluso dicen que no vienen a la iglesia porque por esto, ¿no? De que son pecadores y todo esto. Entonces, ellos usan como que tengo que ir a la iglesia cuando ya no, cuando ya deje de pecar, ¿no? O cuando ya no, bueno, que sabemos que en conclusión eso nunca va a pasar, ¿no? Porque por naturaleza somos pecadores, ¿no? Y que incluso vamos saliendo de la iglesia, o a veces ni vamos saliendo de la iglesia y ya estamos pensando en varias cosas, ¿no? Y aún así venimos a la iglesia, pero seguimos siendo pecadores. Entonces, esta parte como que sí me deja pensando, porque lo escuché de una persona muy cercana, ¿no? Que decía, no, es que yo soy pecador, por eso no voy a la iglesia, porque por el simple hecho de que sigo siendo pecador y no sé si voy a seguir o ya no lo voy a seguir haciendo, ¿no? Claro, y el pastor Conrad, Daniel Conrad, que seguramente nos está viendo, un saludo, pastor, tenía una frase que a mí me gusta mucho compartir. Dice, siempre hay lugar para uno más, ¿no? Entonces, él lo decía relacionado como a la hipocresía, porque decían, es que son hipócritas, ¿no? O sea, las personas en las iglesias son hipócritas porque según van y aprenden de su Dios y del amor y salen y pecan, ¿no? Entonces decía que eran muy hipócritas, pero el pastor decía, bueno, siempre hay lugar para un hipócrita más, ¿no? Pero es que justo es interesante, bueno, se me hace interesante que afuera de la iglesia hay muchas personas que tienen como este pensamiento de decir, bueno, yo no voy a la iglesia, como bien le dice Liz, yo no voy a la iglesia porque se va a caer o cosas así, ideas así. Pero ¿de dónde surgen estas ideas si a lo mejor esta gente nunca ha ido a la iglesia? Yo creo que eso surge también de nuestra parte como cristianos, de muchas veces levantarnos como el cuello y decir, yo soy mejor que tú. Ujú. En ese sentido, ¿no? Empezar como a criticar a las personas de afuera y decir, bueno, es que yo voy a la iglesia, o sea, yo soy santo. Y es lo que decía hace un momento, hay iglesias donde se enseña que el cristiano ya no peca, o a veces no se enseña como tal de esta manera, pero la gente sí lo empieza a vivir y empieza a voltear y empieza a ver a las cosas, a las demás personas como hacia abajo, como diciendo, yo soy más que tú. Yo no peco tanto, como diciendo, justo eso, como catalogando los pecados de quién peca más, quién peca menos, qué pecado es más grande, qué pecado es más chico, qué tienes tú permitido hacer dentro de las cosas, dentro de este pecado y qué no tienes permitido hacer. Y dentro de eso empiezan como a criticar, ¿no? A decir, bueno, es que él es así, él es de esta manera, él es de esta otra, y yo soy bueno. Entonces la gente, yo, esa es mi perspectiva, la gente de afuera empieza a mirar a la gente de la iglesia y dice, no, pues es que yo no puedo ir a la iglesia porque yo no soy como él. Y también después cuando la gente de la iglesia se equivoca, dice, ¿y eso qué es cristiano? Ujú. Empiezan a señalar, ¿no? Y míralo, yo soy más mejor que el que va a la iglesia, ¿no? E Sí. incluso llegan a decir, ¿no? Y por el otro lado también está la parte de tratar de hacer cosas buenas y decir, yo no voy a la iglesia, pero hago cosas buenas. Ayudo a Ujú. los pobres y piensan que también con esto ya están cumpliendo la ley de Dios. Ahí atrás de cámara, no sé si iba a comentar algo. Claro. Lo vi muy emocionado. Bueno, Levantando pues. la mano, ¿no? Pues yo creo que sí, en relación a lo que ahorita, por ejemplo, platicaba
Aldo, en cuanto a esa forma de concebir la salvación. A veces es complicado de pensar en que alguien más ya lo hizo por ti, ¿no? Y realmente en querer decir, oye, ¿qué sumo yo para mi salvación? Y por ejemplo, em, con Liz escuchábamos un argumento muy seguido de una persona que llegaba a una iglesia pentecostal y todo el tiempo tenía que mencionar ante todos, miren cuántas horas me tardé en llegar a la iglesia, y todo el tiempo hablando de sacrificios, ¿no? Tengo que sacrificar esto. Inclusive llegaba a decir cosas como, si yo quiera ser pastor, quiera elegir una iglesia, no sé, Mucho más grande, ¿no? mucho De más 100 grande. miembros. Ajá. Como para decir, o sea, noten el sacrificio que estoy haciendo para estar aquí en la iglesia y para que Nada ustedes más puedan, vengan 2 o 3, ¿no? ajá, cosas de esa índole, como siempre tratando de hacer sumar el esfuerzo humano en relación a todo lo que sacrifico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas no nada más se llevan a, dentro de lo que es la cuestión de la iglesia en el sacrificio de trasladarte a la iglesia o estar dentro de la iglesia, sino a tu vida diaria, ¿no? Cómo dentro de mi vida diaria me sacrifico, me flagelo para estar no sé, para que Dios me vea con agrado. Entonces ahí surgen cosas como, por ejemplo, el evitarse de placeres mundanos, ¿no? Por ejemplo, los bailes. Le decía a Liz en la mañana que hay muchas cosas que nos rodean en cuanto a lo cultural que no sabemos ni siquiera de dónde surge. Y con lo cultural me refiero al pentecostalismo legalista, de cosas como esas que les digo, ¿no? Por ejemplo, bailar una cumbia es pecado. Claro. Pero ¿por qué sería pecado, no? O sea, o sea, para iniciar, ¿por qué motivo? Pues nada más, porque estás muy alegre, Porque estás las ondas moviendo. sonoras son del diablo. Así Ajá, o dice. sea, empezar Esta a vibración no me sumar. gusta. Y realmente a eso se le quiere poner como tomarle como puntos. Ah, mira, hoy perdiste tu salvación porque tarareaste el paso del gigante, ¿no? Y, entonces cosas de ese tipo que realmente, o sea, en la mente de alguien que está creyendo de esa forma, no puede encontrar, oye, pero es que no puede ser que él murió y ya me salvó, me redimió de mis pecados, algo tengo que hacer yo. Y al final del día, por ejemplo, era una crítica que hacía en mi canal cuando hablaba acerca de lo que hacen los católicos romanos cuando llevan su peregrinación a la capilla. Y decía, es que ve a la gente cómo va con los niños pequeños y cosas así. El TikTok que nos mandaba De Dani. rodillas, ¿no? Ajá, o sea, cosas así como mucho sacrificio, pero después contrástalo con las cosas que nosotros también, bueno, en el mundo evangélico, ¿no? Ya no lo hablo ahora aquí en lo que nosotros aprendemos como catecúmenos en la iglesia luterana, pero sí dentro de las cosas que nos enseñaban en la iglesia evangélica. Después de todo es un mismo esfuerzo, es un sacrificio que tienes que hacer para lograr alcanzar esa salvación. No, es complicado hacer que alguien entienda que ese sacrificio ya fue por la sangre de Jesús. Y es que, o sea, buscamos echarle la mano a Dios, ¿no? O sea, Sí, buscamos hacer, o sea, como vernos en una parte activa y no en una parte como receptora, ¿no? Y creo que eso también es cuando, o sea, lo veo muy reflejado cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿no? Porque a lo mejor es, bueno, sí, Dios ya hizo todo por mí, pero yo te acepto en mi corazón, ¿no? O sea, entonces, como sea, siempre queremos buscar el vernos inmersos en eso. Y yo sé que muchas veces lo hacemos, pues no sabiendo, ¿no? Porque como ya les he contado, pues yo acepté a Cristo como 10 veces, no sé, y siempre viéndome también como involucrada en eso, ¿no? Inmersa en, bueno, a lo mejor sí, Él ya hizo todo por mí, murió por mí y sé que soy salva gracias a Él, pero yo le estoy dando permiso, ¿no? O sea, yo estoy concediendo eso, ¿no? Y en mi mentalidad, pues me hacía parte de esto. Y es que justo creo que va de la mano con no tener seguridad de tu salvación, lo que nos estaba contando, bueno, también está trayendo, porque al final de cuentas, si nosotros nos basamos más en la ley
para poder ser salvo y tratar como de hacer cosas buenas para aplacar la ira de Dios y para que Dios diga, bueno, sí es malo, pero no tan malo, entonces vamos a darle como una oportunidad. En ese sentido, bueno, nosotros no podemos estar seguros de nuestra salvación porque vamos a dudar siempre de, ah, caray, ¿he hecho las cosas bien o las estoy haciendo mal? Hoy amanecí cumpliendo la ley de Dios o hoy desobedecí en esto. Y es lo que Aldo nos contaba hace rato sobre esta parte. Se vuelve como una inseguridad en uno mismo diciendo, pues no sé ni dónde estoy parado, o sea, no sé si soy cristiano o no soy cristiano por el legalismo que existe alrededor de uno, porque, por ejemplo, si de repente, no sé, antes te gustaba una canción, como decía, El Paso del Gigante mencionada, y de repente tu inconsciente empieza a cantarle y ya empiezas tú, y entonces puedes decir, ay, yo era cristiano, ¿qué estoy haciendo? Por qué estoy ahora bailando? Y así infinidad de cosas que al final de cuentas, bueno, nos terminan a nosotros diciendo, bueno, yo no puedo con esto. Conozco muchas personas que dicen, bueno, es que yo intenté ser cristiano, pero al final pues no pude, no estaba dentro de mí serlo. Y creo que bueno, ahí es donde marcamos o es importante lo que mencionaba al comienzo, tener como una clara distinción entre ley y evangelio. Y bueno, hay una historia que a mí me gusta mucho contarle, siempre en catecismo se las cuento, es una historia bíblica acerca de... Pensé que era un testimonio. No le voy a hablar de mí. No, la historia del joven rico que se acerca a Jesús. Creo que es una historia muy clara para hablar acerca de esta distinción de ley y evangelio. Eh, Aquel joven llega con Jesús y le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Pues bueno, empieza esta conversación con el joven y básicamente le dice, bueno, cumple la ley, le dice primeramente, cumple la ley y así puedes alcanzar la vida eterna. Y aquí es algo interesante porque Jesús nos está diciendo que cumpliendo la ley podemos alcanzar la vida eterna. Eso es algo interesante. Bueno, a lo mejor si pudiéramos nosotros cumplirla completamente, podríamos decir, bueno, yo merezco ir al cielo. Aquel joven, en cierta manera, así lo pensó, porque él le responde a Jesús y le dice, bueno, esto lo he cumplido desde niño, lo aprendí desde que yo era niño y siempre he cumplido la ley al pie de la letra, así que esto está fácil. Y yo muchas veces me veo reflejado como en esa parte, ¿no? A lo mejor yo puedo decir, bueno, nunca he matado a nadie, esto es real. A lo mejor puedo decir, bueno, yo fui mucho. Continuamos, tuvimos una pequeña falla técnica, pero justo les estaba comentando, tal vez yo puedo decir, bueno, nunca he hecho nada malo, no he fallado en los mandamientos y en cierta manera podríamos nosotros decir, bueno, no soy tan malo, merezco la vida eterna, como aquel joven le estaba diciendo a Jesús, yo merezco la salvación, yo merezco todo lo bueno. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús viene y le da uno de los mejores sermones de ley que existe y creo que muchas veces a nosotros nos habla de la misma manera. ¿Por qué? Porque, bueno, en este relato se nos cuenta que el joven era rico y tenía muchas posesiones y Jesús le dice, ok, entonces si tú crees que has cumplido la ley completamente, vende todo lo que tienes y ve y repártelo a los pobres. Y dice la palabra de Dios que el joven se puso triste, me imagino que se agachó, se volteó y se trató de escurrir entre la gente para desaparecer. ¿Qué hizo Jesús? Le predicó la ley. ¿Cuál era el problema de aquel joven? Bueno, que su corazón estaba en las cosas que él poseía, no en Dios. El primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquel joven cayó en el primero, cayó en el más fácil porque en su corazón no estaba Dios. Entonces muchas veces así pasa con nosotros y pasa con nuestra vida. A veces decimos, bueno, yo no he matado a nadie, pero no tenemos a Dios en nuestro corazón. A lo mejor yo no mato a nadie, pero me gusta hablar de las personas. A lo mejor yo no mato a nadie, pero deseo cosas de mi prójimo. Y así, bueno, se va reflejando la ley y al final de cuentas, bueno, la ley viene y nos habla a nosotros directamente hacia nosotros mismos, nos habla a nuestro pecado. Tal vez mi pecado no es el mismo que a lo mejor sí.
pero probablemente no sea, probablemente no sea El el mismo. pecado, dice Dani. Pero al final de cuentas, todos nosotros por naturaleza somos pecadores y el pecado está en nosotros y ese pecado es el que nos lleva a nosotros a desobedecer a Dios, a desobedecer sus mandamientos y a desobedecer su ley. Entonces, por más de que yo quiera aparentar que soy bueno y soy perfecto, de una o de otra manera fallo y peco. Yo, por ejemplo, tengo una pregunta. Hace poco estaba como que platicando con una persona y me decía, no, yo no pienso ir a la iglesia porque, vamos a lo mismo, ¿no? Porque voy a la iglesia y encuentro como que irregularidades, que no sé, que el pastor ya dijo esto o está haciendo algo, o no, no estoy diciendo que el pastor haga algo malo, Se ¿no? sabe. Algo sabe, dice. No, pero, y dicen, ¿para qué voy a la iglesia si voy a criticar o voy a ver esto y me lo tengo que guardar, ¿no? Y ya inconscientemente como, o conscientemente ya estoy hablando sobre la otra persona, ¿no? Y dice, no, mientras yo guarde los mandamientos, mientras sea una buena persona, mientras no hable de la otra persona, que es muy difícil, ¿no? Realmente nunca dejamos de pecar. Entonces yo así como que me ponía a pensar y realmente he aprendido muchísimo del catecismo, muchísimo de esta parte, porque como ya lo habíamos mencionado, somos expentecostales. Entonces, incluso lo que nunca aprendí en casi año y medio que fui a una iglesia pentecostal, incluso de pequeña, ¿no? Que casi no se toma como que bien en cuenta, como, como que ir a la iglesia, ¿no? Bueno, a mí era así como yo lo vivía, ¿no? Y ya soy más consciente cuando ya estoy más grande y no había aprendido tanto como ahora en estos, que será 3, 4 meses que venimos. Entonces he aprendido más sobre la palabra de Dios, que ese es el propósito, ¿no? Conocer sobre Cristo. Y yo le platicaba a esta persona que me decía que solamente iba a cumplir como que con la ley y le decía, y bueno, yo recordaba el tercer mandamiento, ¿no? Dice que pondrás, no pondrás en poca estima el día de reposo, ¿no? Entonces viene igual la parte que sí debemos de hacer, pero también la que no debemos hacer, ¿no? Dice, por lo tanto, no Menospreciar la palabra de menospreciar la Dios. palabra de Dios. Entonces yo le decía, entonces, ¿cómo puedes decir que vas a cumplir con la ley y ya eres salvo, ¿no? Sino que necesitas también escuchar la palabra de Dios. Entonces va de la mano la ley y el evangelio, ¿no? En donde nosotros sí tenemos sí, por lo que pecamos, tenemos necesidad de escuchar la palabra de Dios, de ver cómo Dios nos perdona y cómo su gracia pues nos mantiene ante Él, ¿no? Entonces igual es muy interesante decir de que no por las obras vamos a alcanzar una salvación, ¿no? Porque se supone que ya estamos justificados por Cristo, ¿no? Y esto que comenta Liz se me hace muy interesante porque he escuchado a muchas personas que dicen que en la Biblia sí hay ejemplos de personas que cumplieron la ley de Dios, ¿no? Y no es que hablen de Jesús, porque Jesús pues es el único que cumple la ley, pero me decían, es que Noé, porque era el único bueno, y yo, pues sí, sí era bueno, por algo lo eligió Dios, pero aún así él no cumplía en su totalidad la ley de Dios, ¿no? O Moisés, y yo, ¿se acuerdan por qué Moisés no entró a la tierra prometida? O sea, y me decían, bueno, y María también, ¿no? Y yo, es que, porque siempre tenemos esa necesidad de justo como Encontrar. de encontrar el decir, bueno, esta persona, o usar ejemplos de personas en la Biblia, ¿no? Como ellos sí cumplieron, entonces yo también puedo cumplirla, ¿no? Y se me hizo muy impresionante porque yo dije, ¿de dónde sacaste que esas personas cumplieron la ley de Dios? En la Biblia no dice, ¿no? O sea, ¿por qué tú le agregas? Yo quería agregar que, o sea, siento que muchas de esas ideas de que, ¿por qué vas a la iglesia? Yo, en realidad son, o sea, cosas malentendidas de doctrinas, o sea, de cualquier iglesia. O sea, inclusive no me sorprendería que alguien aquí luterano, después de todo esto, aún así lo vea. Pero, o sea, inclusive en las iglesias que son, o sea, que tienen esta salvación sinérgica, o sea, aún así siguen viendo a Cristo como su redentor y aún así creen que hay un poco de cooperación. Pero aún así no llega a ese punto extremo de que yo, porque yo lo cumplo, yo estoy llegando al cielo. O sea, bueno, aquí tengo como unas frases para ilustrar eso de iglesias apostólicas. Aquí está uno de un sacerdote ortodoxo que se llama Spiridion y dice que el paraíso no está lleno de personas sin pecado, sino que está lleno de personas que se han arrepentido.
también esta dice, Dios no puede salvar perdón, Dios puede salvar al pecador que eres, pero no al que pretende ser. Igual de otro Ujú. ortodoxo, esta de Juan Crisóstomo, que dice que si vienes a la iglesia esperando encontrar gente santa, pues cometes un error. Pero si has venido a buscar a Dios, pues estás en lo correcto. Y esta última que dice que no te preocupes por lo espiritual pobre que eres, ya que Dios ve esto. Simplemente struggle, simplemente como haz la lucha conforme a tu fuerza. O sea, inclusive pues de estas iglesias que tienen una salvación sinérgica, esta es de Padre Serafín, que es muy famoso en ortodoxia. Inclusive ahí pues se supone que estás cooperando, hay un proceso de teosis, y aún así nunca llega al extremo de, bueno, si no eres perfecto no vas a llegar, ¿no? O cómo piensas llegar si tienes esto, sino que habla como sobre el arrepentimiento, y también es una concepción mala que se tiene sobre el luteranismo, que es como tenemos esta doctrina de la sola fide, somos justificados por la fe por sí sola, entonces significa como de, pues yo puedo hacer lo que quiera y pues tengo fe, ¿no? O sea, yo estoy robando, pero tengo fe que Dios me va a salvar, ¿no? O sea, es como la caricatura, pero pues se puede llegar como a una opinión más hacia la derecha, más hacia la izquierda, pero bueno, es como que el extremismo de esa idea que se tiene, ¿no? Y algo que, o sea, que sí creo que se tiene como que decir sobre esto que pensamos que la fe por sí sola nos justifica, es que si bien esto es cierto, o sea, por ejemplo, Lutero siempre dijo que si bien somos salvados por la fe por sí sola, la fe que justifica nunca viene sola, hablando de que nunca viene sin buenas obras, sin arrepentimiento o sin penitencia. O sea, como que si no es como incompatible con el resto del pensamiento que se tuvo antes, sino que sí hay un cambio, sí tenemos obras, pero estas obras no son lo que nos justifica, sino es la fe, y aún así la fe nunca viene de nosotros mismos, sino que primero el Espíritu Santo tiene que actuar en nosotros. Y bueno, yo algo que quería traer y que quería preguntar aquí al pastor es su opinión sobre el monasticismo, porque bueno, yo lo que he escuchado y creo que es una crítica como, al menos como, no quiero decir correcta, pero como entendible que se le hace al luteranismo, ya que, bueno, por ejemplo, en el catolicismo no puedes ser sacerdote si no tomas los votos de castidad y que no te puedes casar. Entonces, pues bueno, ya dar un paso más y decir, no me voy a casar, pero ahora voy a estar encerrado aquí, pues no es como tanto a comparación de cuando sí te dejan casarse, ¿no? Porque estás dejando como completamente todo y sí puedes hacerlo, ¿no? O sea, puedes ser sacerdote y puedes tener tu familia y esas cosas. Pero en cambio, por ejemplo, los ortodoxos son conocidos como la rama del cristianismo que tiene más como disciplina, ¿no? Más se autoimponen cosas que ellos deben de hacer. Igual no porque consideren que con eso van a ser salvados, sino como una forma de representar como su fe y como de dar un testimonio a los demás de cómo el Espíritu Santo puede obrar dentro de ellos para que ellos busquen también ese camino que si bien no van a lograr la santidad, sí está como esa opción de estar como de self-improvement todos los días. Y bueno, o sea, es el ejemplo, ¿no? Ahí ellos se pueden casar igualmente, como en el luteranismo, pero tienen una restricción de que no lo pueden hacer antes de ser ordenados, y si se casan no pueden ser obispos, pero aún así se pueden casar, ¿no? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, nosotros no, o sea, como pareciera ser que los echamos como completamente, y, o sea, no apoyamos esta vida como de monasticismo o ascetismo? Ujú. Es que es bien interesante porque justo el Lutero como que escribe mucho atacando esta parte del monasticismo porque él había salido de esto mismo. Entonces él conocía como toda esta misma parte y todo este mismo entorno que estaba. Y aunque muchos de ellos no lo hacen con el objetivo de ser perfectos para ser salvos, sino como bien lo dice Aldo, eh, lo hacen por agradecimiento a Dios. Algo muy interesante o que la iglesia luterana abre, e incluso Lutero lo menciona en una de sus frases muy famosas que ataca al monasticismo, es como sirve más una mujer cambiándole el pañal a un niño que un hombre en un monasterio. ¿Por qué? Porque ahora nosotros como cristianos vivimos en fe para con Dios, pero también en amor para con el prójimo. Entonces, el, yo pienso que el error al que suele caer mucho cuando te brincas como esta parte de apartarte o de alejarte como del mundo y estar como dedicado a la oración y a otras cosas, cierras la oportunidad de tu poder servir a la gente, cierras la oportunidad de tú estar en contacto con las personas o de llevar a cabo tu vocación, una vocación en la cual tú prediques la palabra de Dios o vivas la palabra de Dios más allá.
Si bien es cierto, nosotros como cristianos creemos que la vida eterna es cuando Cristo regrese y nos lleve con Él para siempre y lo anhelamos, no solamente lo creemos, sino que lo anhelamos, anhelamos que llegue ese día. Pero mientras estamos aquí, bueno, sabemos que tenemos una misión, que esa misión es llevar el evangelio a todas las personas. Entonces creo que muchas veces el monasticismo justo corta como esa parte, esa comunión con las personas, ese platicar con las personas. Y a veces también puede llevar esa parte de decir, bueno, no me quiero contaminar con las cosas del mundo, sino quiero estar como apartado. Y es interesante porque no solamente pasa en estas iglesias más tradicionales, sino también en muchas iglesias que surgen ahora, mucha gente que dice, bueno, yo me la vivo en la iglesia. Me la tengo que vivir en la iglesia, o sea, me alejo como de mi familia o me alejo de las personas o me alejo de todos los demás y es como, no le llaman monasticismo o monasterio o algo, pero están en la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días que se pueda. Voy a estar en la iglesia y ya no tengo tiempo para otras actividades, sino pues voy a estar ahí en el templo. Y a veces, bueno, utilizan textos justo como los que teníamos para este domingo que hablábamos en la iglesia de la presentación de Jesús. Escuchábamos acerca de Simeón que vivió en el templo por mucho tiempo. Escuchábamos también de Ana, que fue mucho tiempo orar al templo y aprovechan como esta oportunidad, todos estos versículos, perdón, para tomar como su oportunidad de decir, es que yo tengo que estar aquí siempre. No está mal, creo que cuando hacemos las cosas bien y confiado en Dios, incluso San Pablo lo decía, ¿no? También hablando sobre el don de castidad y sobre toda esta parte, que si tú tienes ese don, bueno, adelante frente a estas cosas, pero si no, pues mejor evítalas y no caigas como en eso. Pero creo que lo importante ante todo esto es justo ver la otra parte. Bueno, ya introduciendo como la segunda parte, evangelio. ¿Qué es evangelio? El evangelio, bueno, es lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Si bien nosotros hablamos un poquito acerca de la ley, al final de cuentas la ley no podemos nosotros cumplirla completamente y no podemos hacer las cosas completamente desde nuestra perspectiva donde nosotros estamos, por más de que queramos, no podemos y aunque nos tratemos de engañar a nosotros mismos, es algo que no vamos a poder hacer. Nunca podemos cumplir la ley completamente. Por otro lado, bueno, Dios nos muestra el Evangelio y el Evangelio nos enseña en primer lugar acerca de Cristo, acerca de aquel que vino y se encarnó por cada uno de nosotros, vino con un propósito, dar su vida por nosotros, cumplir la ley de Dios por nosotros, pero también tomar nuestra maldad y tomar nuestros pecados y llevarlos a la cruz del Calvario para ahí pagar nuestra deuda. La paga del pecado es muerte y esa muerte fue llevada en Cristo Jesús en la cruz del Calvario y Él murió por mí. Sí, por toda la humanidad, murió para darnos el perdón de los pecados. Y hoy nosotros tenemos esa libertad de saber que somos perdonados de nuestros pecados, y cuando nosotros reconocemos nuestra maldad, también Lutero hablaba sobre esta parte, si nosotros nos reconocemos como pecadores, podemos acercarnos y pedir el perdón de Dios, pero si no me reconozco como pecador, bueno, ¿de qué manera me voy a acercar, no? Entonces, el primer paso es reconocerme como pecador y el segundo, voltear a ver la cruz donde Cristo se revela para cada uno de nosotros y donde Él viene a darnos el perdón completo de nuestros pecados. Y son dos doctrinas muy diferentes. Uno es lo que yo debería de hacer y al final no puedo hacer, y otro es lo que Dios hace y lo hace por mí y para mí, para darme el perdón de los pecados. Y creo que esta es la parte mucho más linda que encontramos dentro de la Biblia y que aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Se nos va mostrando cómo Dios siempre tiene misericordia, cómo Dios siempre actúa por su pueblo, cómo Dios actúa por cada uno de nosotros que estamos imposibilitados de hacer las cosas buenas. Él aún así viene y nos perdona. Cuando yo soy tentado y caigo en la tentación, volteo y veo a Cristo, quien fue tentado y no cayó en la tentación. Cuando yo estoy tentado a incumplir los mandamientos, volteo y veo a Dios a Cristo que Él cumplió los mandamientos por mí. Cuando yo veo que a lo mejor no puedo honrar a mis padres, veo a Jesús honrando a sus padres, a María, y haciéndolo por cada uno de nosotros. Y creo que esta es la parte linda que nosotros como luteranos
predicamos y enseñamos a Cristo, este Cristo crucificado que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y lo hace, lo veíamos en estas semanas en catecismo, sin que nosotros seamos dignos o lo merezcamos, aún así Él tiene amor y tiene misericordia de cada uno de nosotros. Bien, no sé, ya los dejé muy pensativos a todos. Y esto fue. No, es que creo que justo es como nuevamente mencionar ese balance, ¿no? Porque también nos podemos ir a ese extremo, ¿no? De únicamente evangelio y entonces creernos merecedores de todo o justo predicar únicamente el evangelio, prosperidad y vivir pues en esta teología de la gloria, ¿no? Que no sé, a lo mejor quieras dar un poquito de contexto acerca de qué es la teología de la gloria. Sí, bueno, otra de las doctrinas luteranas es la teología de la gloria y teología de la cruz. Creo que podríamos hablar de eso en otro capítulo. Pero Bueno, entonces vayan a verlo. no, podemos hablar de eso más adelante, pero sí, bueno, nosotros como cristianos no nos gloriamos de nada, sino de la cruz de Cristo y de lo que Él hace por cada uno de nosotros. Pero bueno, esta cruz de Cristo nos enseña a nosotros que estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero en este mundo, bueno, padecemos muchas cosas. Y a pesar de que nosotros somos cristianos, no estamos exentos de padecer de muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Muchas veces la gente cree que al ser cristiano, bueno, ya se va a librar como de todo. Es como, ya el pecado no tiene nada sobre mí, ya la maldad no tiene nada sobre mí, entonces ya voy a estar completamente como en una nube navegando, algo así. Pero no es así, sino mientras seguimos en este mundo, seguimos teniendo aflicciones, seguimos teniendo tentaciones y muchas cosas a nuestro alrededor. El diablo, el mundo y nuestra propia carne tratan de ponernos como esos tropiezos y también nuestro cuerpo lleva como tal las debilidades del pecado. Pero nosotros en todo esto nos gloriamos en Cristo, también como San Pablo lo decía. El Señor nos dice, bástate de mi gracia, porque mi fe mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces nosotros creemos que aún en medio de todo esto no estamos solos, sino que Cristo está con nosotros en cada momento de nuestra vida. Y la teología de la gloria, bueno, es una teología que no acepta los sufrimientos, que dice, ¿cómo vas a sufrir tú si eres cristiano? ¿Cómo vas a padecer tú si ya eres cristiano? ¿Cómo te va a ir mal si a los cristianos no les va mal? Si te va mal, es porque tú estás haciendo las cosas mal. Qué pecadito traes guardado, ¿no? Claro, entonces muchas veces va como de este lado de, pues algo estás haciendo mal porque pues Dios no te está ayudando. Pero más adelante vamos a tocar más sobre, yo creo que podemos hacer como un capítulo de esto. Únicamente de ese tema. Ujú. Es un tema muy amplio y creo que es muy enriquecedor también porque nos hace ver que a veces caemos también en esta teología de la Ujú. gloria, ¿no? En muchas ocasiones nos vemos inmersos o nuevamente, como decía, nos sentimos merecedores de algo y nos vamos a ese otro extremo, ¿no? A lo mejor decimos, la ley es demasiado fuerte para mí, entonces prefiero el evangelio y me voy para allá, ¿no? Y creo que, no sé, esto nos lleva a reflexionar en muchas cosas en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana. Y yo he visto muchos ejemplos de personas que creen que, bueno, que nuevamente, ¿no? Se aferran a estas obras para poder ganarse el cielo y realmente creen que ya lo tienen ganado mediante esas obras, ¿no? Entonces creo que viven como tal vez en una especie de balance entre ley y evangelio, pero a su conveniencia, ¿no? Porque ellos creen cumplir la ley, entonces creen que merecen el evangelio. Y justo esto me recuerda mucho a una persona que me decía que no podía ver Dragon Ball o Los Caballeros del Zodiaco o tipo de series o televisión, ¿no? En general, Harry Potter, no sé, qué sé yo, porque es pecado, ¿no? Entonces, no lo veas porque es pecado, pero si ves algo que te enriquezca o si ves, no sé, me acuerdo que cuando era niña estaban las películas de los 10 mandamientos o la liberación del pueblo de Israel o así, entonces si veía eso, pues entonces sí estaba bien, ¿no? Y creo que en muchas ocasiones nos podemos ver inmersos satanizando cosas, ¿no? Como diciendo aquí está Dios y aquí ya no está Dios, ¿no? Y también eso es bien interesante porque como que también decimos
ponemos pie en donde sí obra Dios y en donde no obra Dios, ¿no? O bajo qué circunstancias estamos bajo los ojos de Dios y en donde nosotros nos salimos de la cobertura de Dios, ¿no? No sé si a ustedes les pasó algo similar, que les prohibían cosas. Bueno, A mí no, sé dice, que a Aldo no. Qué No le bueno. satanizaban nada, qué bueno. ¿Cómo se sintió vivir esa infancia, Aldo? Pero, por ejemplo, Soy un adulto saludable. Sin trauma. sí, oye, no inventes. Pero sí, o sea, yo sí escuché mucho eso de parte de muchos adultos a mi alrededor, ¿no? De mi mamá no, gracias mamá por no ser así, pero de muchos adultos sí. No sé, ¿a ustedes chicos les tocó vivir algo similar? Pues yo creo que gran parte de mi infancia sí, incluso todavía llego a escuchar a mi mamá, ¿no? Y lo que comentabas, ¿no? Tenemos dos niños en mi casa, uno es mi hermanito y el otro es mi sobrino, entonces les apaga incluso la tele cuando está pasando Dragon Ball, ¿no? No lo vean porque eso es del diablo, o les dice esto, el otro. Ah, pero las novelas que creo que casi enseñan sobre muchas infidelidades y todo, que casi, si ven una novela, es el mismo drama, ¿no? Siguen el mismo, como que el mismo ciclo, ¿no? Entonces ya sabes que va a haber infidelidad o ya en tu cabeza como que te llega a decir, ah, pero este se va a quedar con este otro, ¿no? Pero eso no es del diablo, ¿no? Es como que algo muy, no sé, Contradictorio. ajá, exacto. Entonces, incluso estaba pensando sobre, estaba hablando con Abby. Y estábamos viendo lo de la Candelaria, ¿no? Que se celebró el día de ayer para algunas personas, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, pues voy a ir a hacer tamales al templo el sábado para el domingo. Y me decía, ¿a poco los luteranos celebran la Candelaria? Y yo, la verdad es que Muéstrame una peluquera así, no sí, te- algo, algo así, ¿no? Entonces, yo así como que me quedé, pues no sé, yo supongo que quieren comer tamales, ¿no? Porque me quedaba así como que, pues todavía no sé, ¿no? Voy como que conociendo esta parte No he de... llegado a esa clase, Ajá, no mamá, he llegado a espérame. esa- Es el diablo comer tamales el 2 Exactamente, de febrero. pero llegamos a una conclusión donde dices que todo lo católico es del diablo, ¿no? O todo, pero a veces sí tienen un trasfondo, ¿no? ¿Por qué celebran a tal persona o así, ¿no? No significa, bueno, yo creo que todo tiene su significado, sin embargo, ayer en el sermón, incluso lo pueden ver en el canal de Palabra y Sacramento, que ya, no sé si ya lo subieron, todavía no, ¿verdad? Ya ¿Ya está ¿Javi? está? arriba. Ah, vayan a verlo. Ah, bueno, pues vayan a verlo ayer en el sermón, pues se predicó sobre la presentación de Jesús, ¿no? Que nosotros no celebramos la Candelaria, pero estamos como que un acto simbólico, ¿no? Entonces así como que ya me resonó y ahora ya tengo con qué contestar, ¿no? A mi mamá. Y incluso así entre chistes. Y como en la iglesia pentecostal, pues todo bueno, yo siento que todo se sataniza, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso me llegan a preguntar mis compañeros, ¿si tú sabes bailar? Le digo, no, no sé bailar. Me dicen, ¿pero por qué? Si se ve que eres muy alegre, muy energética, así. Digo, no, pues es que nunca lo experimenté, nunca fui a un baile, nunca hice algo. ¿Por qué? Porque en la iglesia pentecostal como que siempre era, no puedes ir a un baile, no puedes bailar porque eso es el diablo. O incluso si te ve una persona que estás bailando o ahí moviéndote, pues ya lo hiciste pecar, ¿no? Y sí, ¿no? Es Eres que, la ajá, responsable de su pecado. Sí. exacto. Entonces, como que esas cositas te van diciendo, no, no, no lo debo de hacer porque Jesús llora. Ah, ¿no es cierto? Lastimas No, a Dios. no, pero incluso tengo como que, sí tengo como ya mi cultura, por decirlo así, ya viene como eso en mi chip. Entonces es como que decir, no, incluso decían que tomar es malo, ¿no? Entonces yo realmente nunca había probado el, no sé, el vino o algo así, porque siempre me lo inculcaron así, ¿no? Que no, los cristianos no debemos de tomar porque es malo. Entonces no sé qué me pueden decir ustedes al respecto, ¿no? E incluso Abby, que está allá, No, creo que Abby quiere tiene la hablar. mano Son levantada. fake news. Era la mano levantada y a la vez para decir 5 minutos y estamos finalizando
la hora. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron en este formato? Bien, muy a gusto. Muy Me bien. gusta mucho poder verlos. Perfecto. Listo, sí, pues en cuanto a lo que se está mencionando, pues no sé, un montón de cosas. En cuanto a lo que dice Liz, que es muy real, o sea, ahorita que lo platicamos y así, lo estaba pensando la última vez que grabamos el episodio del catecismo, que suena hasta de risa, ¿no? Cuando Liz, por ejemplo, cuenta cosas como de, íbamos a un servicio y sacaban un libro de finanzas, y suena así como que, qué chistoso, pero Protagonizado por Adam Sandler, ¿no? exactamente, exacto, así, es como una comedia, pero realmente hay muchas personas que siguen yendo a esas iglesias, ¿no? Y, y, o sea, ya contarlo desde este otro lado, pues ya es nada más como, tenemos muchas experiencias para aportar en ese Por sentido. eso van a escuchar a Abby decir mucho del pentecostalismo, porque por ahí escuchamos que sí nos están escuchando personas y que les mandamos un fuerte saludo, ¿no? Sí, es para que escuchen cosas así de esa índole, pero en tanto a lo que se hablaba de la sola fe, eh, resulta muy interesante que en el aspecto de las solas, pareciera que ya no son únicamente como para exponérselas a los ortodoxos o a los católicos romanos, sino que las solas hay que volvérselas a explicar a las personas que se dicen ser protestantes, ¿no? De una forma, no sé qué pasó en el camino, pero por ejemplo, San Pablo, lo último que vimos en la catequesis, hay que grabar un episodio hablando del Espíritu Santo, ¿no? Porque cuando Lutero menciona esto, soy capaz de creer por mí mismo, realmente por mí mismo, o sea, me puedo poner esa estrellita a mi favor de, soy yo el que decidió tener fe para alcanzar la justificación. Entonces, algo muy importante que habla San Pablo es, bueno, la justificación es por la fe, no es por las obras de la ley. Entonces, este concepto lo encontramos a lo largo de las cartas paulinas, donde se hace evidente, bueno, que el resultado de dicha justificación se va a ver en buenas obras, y eso lo va a hablar Santiago, y va a ser como el pasaje favorito para quien quiere decir, es que no es sola fe, porque Santiago dice, no, una fe sin obras es muerta. Pero resulta ser que, bueno, las buenas obras ahora ya no son como el medio para que yo alcance mi justificación, la salvación, sino que son el resultado de una vida que ya fue transformada por dicha justificación. Más de aquí no. ¿Recuerda cuando Santiago se habla de una se Exactamente. justifica? Sí. Entonces ya ligado a todas las experiencias que se han hablado en este episodio, em, cuando alguien, por ejemplo, piensa en cosas como las que mencionaba Liz bueno, es que no puedo ver televisión. Bien Si fascinante vieran su cara de Abby, ¿verdad? sí, por ejemplo, no puedes ver Dragon Ball o un anime, el que sea, que es del diablo. Y se vive en esa forma fatal de ver es que soy cristiano, pero estoy entrando a la edad de la adolescencia y me gustó una niña o no sé, o Varias. o estoy Pecador. casado. Ay, caray. Ya estoy casado y no es cierto. Yo- Pero cosas de esa índole que te llevan a una forma subjetiva, porque ya nada más, en última instancia, eres tú el que, mira, ya ni siquiera es Dios, ¿no? Soy yo, o sea, yo me siento salvo este día, y dependiendo de si la respuesta es sí o no, pasa a actuar en tu diario vivir. Entonces, cuando encontramos en la palabra cosas como por gracia sois salvos, y esto no es algo de ustedes para que ustedes se puedan vanagloriar, sino que es un don de Dios, es algo que así llega de frente y te choca, ¿no? Pero bueno, eso es como para resumir lo que se ha platicado en relación a esto. Y listo, bueno, cumplimos con el tiempo de
31 minutos en el segundo round. Y bueno, no sé si quieran aportar algo para despedir este episodio. Creo que eh, es interesante todos estos temas que hemos estado abordando. Poco a poco vamos a ir complementándolos más. Creo que surgió una buena idea de hacer el de Teología de la Gloria, Teología de la Cruz, que podemos profundizar un poco más en estos temas que abordábamos superficialmente hoy. Pero sí, en resumen, no somos salvos por las obras, necesitamos ley y evangelio. No es pecado tomar alcohol. No nos condena, no nos vamos a ir al infierno, pero bueno, también Pero sí embriagarse, ¿no? claro, sí, no es en exceso, ¿no? Y esto tampoco es que nos esté dando, yo no les estoy dando luz verde para que vayan y se embriaguen, ¿eh? Y el pastor Entonces, sí. entonces, o sea, creo que también Dios en su palabra es claro cuando dice como todo me es lícito, más no todo me conviene, ¿no? Entonces creo que sería bueno que reflexionáramos en esto. No, como decía, no es que esté mal tomar alcohol, pero tampoco en exceso, ¿no? Así como ninguna otra cosa en exceso está bien, porque al final terminamos poniéndolo como nuestro Dios, ¿no? Tratando de complacernos a nosotros mismos y al final dejamos a Dios al lado y ponemos a cualquier esa cosa que sea nuestro vicio como nuestro Dios. Pero sí, entonces no somos salvos por las obras, somos salvos por fe, un don de Dios, como decía Abby, un regalo que nos es dado y que, bueno, el Espíritu Santo sigue fortaleciendo y guiándonos también, nos llama a ir a la iglesia, nos hace tener ese deseo de aprender de su palabra, también de compartirla y de que salgan esos buenos frutos, ¿no? No son ideas nuestras, no son... no es que seamos excelentes personas, excelentes seres humanos y que digamos, bueno, ahora voy a actuar bien, sino que todo es gracias a Dios. Pero sé que Aldo quiere comentar algo. Ahorita traigo muchas frases. Vamos. Traigo todo lo que hablábamos de de nuestra salvación y este es de San Agustín. Entonces, pues como para igual justo siempre reconectar esto con la patrística y las nuevas que son 1507 o algo así. Entonces, bueno, lo que San Agustín decía sobre la seguridad de la salvación es esto. Estar seguros de nuestra salvación no es una actitud de arrogancia, no es fe, es devoción, es presunción y es la promesa de Dios. Exacto. Excelente. Bien, bueno, solamente para ir terminando, nosotros como cristianos y como luteranos no creemos que somos perfectos, fallamos muchas veces y en muchas ocasiones, pero nuestra mirada está puesta en Cristo, quien fue a la cruz por cada uno de nosotros y por nuestros pecados para darnos el perdón completo de todo esto. Y como decía Aldo hace un momento, y también Abisaí, las obras surgen de un corazón agradecido a Dios por su gran amor y por su gran bondad. Así que como cristianos vivimos en fe para con Dios y en amor para con el prójimo, siempre llevando a Cristo en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Así que bien, muchas gracias por mirarnos. Los invitamos al siguiente capítulo. Si tienen también algún tema del cual quieren que hablemos, pueden dejarlo en los comentarios y podemos más adelante hablar de ellos. ¿Tú querías comentar algo más, Luis? No, bueno, referente, es que me quedó como que un comentario nada más de lo que platicaba el pastor. Era de que, por ejemplo, a mí se me hacía muy, muy bonito la clase que tuvimos hace 15 días, donde decían los tres oficios de Cristo, ¿no? Cuando hablaba de evangelio el pastor, donde decía que Cristo vino y cumplió estos tres oficios, que fue profeta, sacerdote y rey. Entonces, yo lo enfoco más al sacrificio que Cristo vino a hacer para nosotros y como para nosotros como personas, yo creo que aún no soy mamá, pero supongo que dar a tu hijo y ofrendarlo como antes, ¿no? E incluso como ponerlo y, sino un sacrificio humano y que Jesús venga a suplirnos eso, pues es algo pues sumamente pues hermoso, ¿no? Para todo cristiano. Entonces, nada más con eso como que me quedé así con la espinita de decirlo. Igual como dicen todos, ¿no? No somos perfectos, pero intentamos día a día tratar de cumplir la ley. No la cumplimos, pero tratamos y como agradecimiento, pues vamos haciendo lo conforme a lo que Dios nos dice, ¿no? En la ley.
Y pues igual invitarlos nuevamente a que nos vayan a ver a Palabra y Sacramento. Y si tienen alguna duda, comentario e incluso contarnos una experiencia en los comentarios, pues estamos como que abiertos a cualquier duda. No es que nosotros sepamos mucho, pero vamos compartiendo como, ajá, el pastor sí, pero nosotros como que vamos compartiendo parte de nuestra experiencia. Igual nosotros tres, Abby, Aldo y yo somos como que catecúmenos todavía, entonces tendemos igual a cometer errores, ¿no? Todos, todos, todos. Sí. Más ¿Tú yo. quieres comentar algo, Abby? Esto fue Casualmente Luterano. Y estuvo, bueno, ya hemos finalizado ya pasamos de 1 hora, 10 minutos vamos. Y listo, pues, ¿qué más se podría decir? Invitarlos a quien quiera conocer la iglesia. Estamos ubicados en Doctor Atl 187, Santa María la Ribera, Y hay catecismo. Y Paseo de las Palmas 1910. ahí en El Buen Pastor. Y como decía, también visiten la página y todos los proyectos que ya decía Liz. Y si quieren eh, conocer un poquito más, el pastor da catecismos los días sábados a las 10:30 de la mañana y dan clases para los niños, igual a las 10 de la mañana la maestra Dani. Sí. Da clases los jueves y no cobra mucho. Sí, también hay clase los jueves, ¿no? Por Vía Zoom. Vía Zoom. Entonces, Listo, esto fue Casualmente Luterano. Hasta la próxima.